Construí una casa entera para que mi padre pudiera volver a caminar. Elegí cada detalle con las manos temblando de emoción. 6 meses después, llegué para una visita sorpresa y encontré a un hombre desconocido fotografiando la propiedad con un portapapeles en la mano, mientras mi padre se quedaba parado en el porche sin entender qué estaba pasando en la casa que yo levanté con el sudor de mi frente. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Jimena. Soy ingeniera civil, y hay una enorme ironía en esto, porque pasé años calculando estructuras, cargas, resistencia de materiales, todo para construir cosas que duraran. Pero nunca pensé que el proyecto más importante de mi vida sería una pequeña casa de un piso a la orilla de un lago en el interior de Jalisco, cerca de Chapala, construida no con especificaciones técnicas, sino con memoria, con culpa, y con un amor que a veces duele más que cualquier cosa. Mi padre se llama Roberto. Trabajó durante 40 años en una fundición. Manos encallecidas, espalda doblada sobre máquinas calientes, pies que pisaron concreto por décadas. Él nunca se quejó de nada. Cuando yo era niña, creía que mi padre era invencible. El tipo de hombre que arreglaba todo, que no pedía ayuda, que despertaba antes de que saliera el sol y dormía después de que todos ya estaban en silencio. Yo crecí intentando ser como él, prestando atención a los detalles, no quejándome, terminando lo que empezaba. Cuando se jubiló, el cuerpo empezó a cobrarle la factura. Primero la rodilla derecha, luego la izquierda. Después una presión alta que vino acompañada de un susto en el corazón que dejó a toda la familia en silencio por semanas. Se volvió más lento. Dejó de manejar de noche. Dejó de pescar, que era lo que más amaba en el mundo. Mi madre, Carmen, fue asumiendo todo sin hacer ruido. Las consultas, las medicinas organizadas por día de la semana en un pastillero de plástico, la comida cortada de una forma en que él pudiera masticar mejor después de un problema con los dientes. Ella hacía todo eso como quien respira, como si fuera natural, como si no pesara. Y yo, que vivía a solo 2 horas de distancia, los visitaba cada mes y creía que estaba ayudando porque llevaba fruta y me quedaba a comer. No estaba ayudando de verdad. Estaba visitando. Hay una diferencia. El momento que lo cambió todo sucedió una tarde de sábado común y corriente. Fui a visitar a mis padres y encontré a mi mamá en la cocina de una forma que nunca voy a olvidar. Estaba parada frente al fregadero, con las 2 manos apoyadas en el borde, con los ojos cerrados. No estaba llorando. Era peor que eso. Era el silencio de quien ha llegado a su límite y ya no tiene energía ni para llorar. Cuando me escuchó entrar, se enderezó y me dijo que le dolía la espalda. Yo fingí creerle. Esa noche, manejé de regreso a casa sin poner música en el coche. Me quedé pensando en todo lo que no había visto antes. Mi madre usando el fregadero como apoyo. Mi padre sosteniendo el vaso con las 2 manos porque una sola ya no le respondía bien. La escalera en la entrada de la casa donde crecí, que mi padre tenía que subir todos los días con las rodillas destrozadas. La tina profunda a la que mi madre tenía que ayudarlo a entrar. Yo tenía dinero ahorrado. No mucho, pero lo suficiente. Había ahorrado durante años sin un destino fijo. Esa noche, el destino apareció. Empecé a buscar terrenos en un pueblo pequeño cerca del lago, a 3 horas de mi casa, una región que mi padre siempre llamaba el lugar más hermoso que he visto. Él había pescado ahí una vez, en los años 80, con su papá. Hablaba de ese lago como quien habla de un sueño que se quedó atrás. Me tomó 4 meses encontrar el terreno correcto. Pequeño, plano, con acceso directo al agua. Cuando pisé ahí por primera vez, el sol estaba bajo y la superficie del lago era un espejo. Pensé en mi padre y tuve que respirar profundo. Contraté a un constructor local, un hombre tranquilo y detallista que me escuchó con atención cuando le expliqué lo que necesitaba. Yo tenía una lista. No era una lista de lujos. Era una lista de necesidades disfrazadas de elecciones de diseño. Puerta de entrada lo suficientemente ancha para una silla de ruedas, aunque todavía no fuera necesaria. Piso antideslizante en todos los cuartos. Baño con barras de apoyo y un asiento en la regadera. La barra de la cocina un poco más baja, porque mi mamá era bajita y siempre se encorvaba para cocinar. Y el camino hacia el lago, pavimentado, sin escalones, con una inclinación suave, con una banca de madera a la mitad y otra al final,
donde había un pequeño muelle sobre el agua. Ese camino era el proyecto entero resumido en concreto e intención. Yo quería que mi padre pudiera caminar hacia el agua solo, sin ayuda, sin necesitar que nadie le sostuviera el brazo, sin avergonzarse de nada. Trabajé horas extras durante 18 meses para cubrir los costos. Había noches en las que miraba las hojas de cálculo y los números se me nublaban. Pero pensaba en ese camino, en ese muelle, en mi padre mirando el agua, y seguía adelante. Mi hermano Santiago no sabía nada, no porque yo se lo escondiera, sino porque no había mucho espacio para él en esta historia. Santiago vivía en la Ciudad de México desde hacía 10 años. Tenía un buen trabajo, vivía bien, llamaba en Navidad y en el Día del Padre, y a veces se le olvidaba. No era un mal hijo. Era un hijo ausente. Yo no le guardaba rencor. Solo me acostumbré a no contar con él para las cosas prácticas, para las visitas mensuales, para las consultas a las que yo los acompañaba cuando podía, para las miradas que intercambiaba con mi mamá cuando mi papá se ponía terco y no quería tomarse la medicina correcta. La casa quedó lista un viernes de septiembre, exactamente 2 semanas antes del 40º aniversario de bodas de mis padres. No les dije nada hasta el día del aniversario. Les dije que había organizado una comida especial en un pueblo cercano, que tenían que arreglarse bien y que pasaría por ellos a las 10 de la mañana. Mi mamá se emocionó. Mi papá preguntó si necesitaba llevar corbata. Le dije que no. Durante el trayecto, me puse más nerviosa de lo que esperaba. No era miedo a que la casa estuviera mal hecha. Era miedo a haberme equivocado sobre lo que ellos necesitaban. Miedo a que todo eso fuera una presunción de mi parte, una hija que decide lo que es mejor para sus padres sin preguntarles. Ese pensamiento me acompañó hasta el momento en que entré al camino de terracería que llevaba al terreno. Cuando el lago apareció entre los árboles, mi mamá me agarró del brazo. Estaba mirando por la ventana con la expresión de quien reconoce algo que nunca ha visto antes. Mi padre se quedó callado. Estacioné el coche frente a la casa. Era pequeña y sencilla, con paredes blancas y ventanas anchas viendo hacia el agua. Caminé hasta la banqueta y esperé. Mi padre abrió la puerta del coche despacio, apoyó los 2 pies en el suelo y se levantó. Se quedó parado por un momento mirando la fachada. Le dije, con la voz que apenas pude controlar, que era suya, que la había construido para su aniversario de bodas, que estaba a nombre de los dos. Mi padre no dijo nada. Caminó hasta la entrada, empujó la puerta con la mano abierta y entró. Lo vi recorrer cada cuarto. Sus pies deslizándose por el piso nivelado, sin tropiezos, sin escalones sorpresa. Se detuvo en la cocina y pasó la mano por la barra. Entró al baño, vio la barra de apoyo junto a la taza, el asiento en la regadera. Se quedó unos segundos mirando aquello sin hablar. Luego salió del baño y vino a mirarme de una manera que nunca me había mirado antes, ni cuando me gradué, ni cuando gané mi primer gran contrato. Era una mirada de reconocimiento total. Caminó hasta la puerta trasera. Salió al porche. Miró el camino pavimentado que bajaba suavemente hasta el lago. Lo miró por mucho tiempo. Después bajó el escalón del porche, que era prácticamente imperceptible, y empezó a recorrer el camino. Yo me quedé en el porche. No lo acompañé. Ese momento era suyo. Caminó despacio, con cuidado, con las manos un poco separadas del cuerpo como quien está aprendiendo a confiar en su propio equilibrio otra vez. Llegó a la primera banca y no se sentó. Siguió. Llegó al muelle, pisó la madera, caminó hasta el final y se quedó parado en la orilla, con los pies a unos centímetros del agua. Tuve que apoyarme en la columna del porche. Mi mamá estaba a mi lado. Puso su mano en mi brazo y no tuvo que decir nada. Nos quedamos las dos mirando a ese hombre parado frente al lago, que había pescado ahí con su papá décadas atrás y que ahora estaba de regreso, solo, de pie, sin necesitar la ayuda de nadie. Cuando regresó por el camino, su rostro era diferente. No estaba sonriendo exactamente. Era otra cosa. Era la expresión de alguien que acababa de recuperar algo que ya había dado por perdido. Llegó hasta mí, me tomó de la mano por un momento y la apretó una vez. No dijo nada. Mi papá nunca fue de muchas palabras, pero lo entendí todo. Se mudaron 2 semanas después. La casa se fue impregnando de su olor rápidamente, el desayuno de mi mamá, el jabón de mi papá, las macetas que ella fue acomodando en la ventana de la cocina. Él empezó a caminar hacia el lago casi todos los días. A veces llegaba hasta el final del muelle, a veces solo hasta la banca de en medio, pero iba. Él era quien decidía ir.
Por 6 meses fue así. Fue en el 7º mes cuando apareció Santiago. Yo estaba haciendo las compras cuando mi papá me llamó con una voz extraña, diferente a su tono tranquilo de siempre. Me dijo que mi hermano había llegado, con una maleta, sin avisar. Cuando llegué, el coche rentado estaba estacionado frente a la casa. Entré y escuché la voz de Santiago antes de verlo. Era esa voz que conozco desde la infancia, cálida, despreocupada, la voz de quien llegó para resolverlo todo, aunque ni siquiera sepa bien qué hay que resolver. Mi hermano estaba en medio de la sala con la maleta a sus pies, sonriendo. Me abrazó, dijo que extrañaba a la familia, que había tomado unos días de vacaciones y quería pasar un tiempo ahí. Sonaba razonable, sonaba genuino. Me alegré de que estuviera ahí, honestamente. Pero esa noche, en el porche, él y mi papá estaban sentados viendo caer el sol, cuando Santiago dijo, casi de pasada, que mi papá de verdad bajaba solo al lago todos los días. Mi papá le confirmó que sí. Santiago inclinó un poco la cabeza y le preguntó si no era peligroso. Mi padre no respondió. Se quedó mirando el agua. Al día siguiente, mi padre no bajó al lago. Se quedó en el porche con su café. Miró el camino, pero no se movió de ahí. Fui a visitarlos ese día y lo encontré en esa misma posición, la taza de café en las manos, los ojos en dirección al muelle, pero el cuerpo inmóvil. No dijo nada. No le pregunté. Pero entendí lo que había pasado. Una pregunta de 10 palabras había logrado lo que años de limitación física no habían podido. Había hecho que mi padre dudara de sí mismo. 2 días después, Santiago se ofreció a acompañarlo. Con buena voluntad. Con la sonrisa abierta de quien solo quiere ayudar. Le sostuvo el brazo a mi papá todo el camino. Cuando llegaron al muelle, mi papá se sentó en la banca con una expresión que yo ya le había visto antes en otros lugares, en consultorios, en pasillos de hospital. Era la expresión de alguien que perdió el control de una situación y está esperando que otro tome una decisión. No volvió a caminar solo hacia el lago mientras Santiago estuvo ahí. Empecé a observar a mi hermano con la misma atención que le pongo al trabajo. Aún no con coraje, sino con la misma concentración que uso para encontrar un error en un plano que no cuadra. Sus preguntas se iban repitiendo con algunas variaciones. ¿Esto es seguro? ¿Han pensado en conseguir asistencia? ¿Y si pasa algo aquí tan lejos? Cada pregunta por sí sola parecía razonable. Juntas, formaban un argumento. Un día, tuve que ir a buscar algo que se me había olvidado en la cocina mientras Santiago hablaba por teléfono en el patio. Su laptop estaba abierta en la mesa. No era mi intención leer, pero el asunto del correo en la pantalla era muy visible. Mensualidad atrasada, última notificación. Cerré la laptop y fui a buscar lo que necesitaba. No le dije nada a nadie, pero las piezas empezaron a encajar de una manera diferente. En la tercera semana, Santiago llegó a cenar con una carpeta. La puso en la mesa entre el pan y el salero, con una naturalidad que parecía ensayada. Dijo que había estado investigando, solo por curiosidad, que había lugares muy buenos de asistencia para adultos mayores cerca de donde él vivía en la Ciudad de México, con buenas instalaciones, con equipo médico, con actividades. Dijo que había traído algunos números, solo para que nos diéramos una idea de lo que había. Mi padre tomó la carpeta. La miró por unos segundos. Se levantó despacio de la silla, caminó hasta el cajón donde mi mamá guarda los menús de comida a domicilio, metió la carpeta ahí y cerró el cajón. Nadie dijo nada durante el resto de la cena. Mi mamá se quedó mirando su plato. Yo me le quedé viendo a las manos de mi papá, que le temblaban ligeramente cuando se volvió a sentar, un detalle que probablemente solo yo noté. Más tarde, cuando Santiago ya se había ido a dormir, mi papá me llamó al porche. Era tarde, el lago estaba oscuro, solo se veía el reflejo de algunas estrellas en el agua. Me entregó un papel doblado sin decir nada. Lo abrí despacio. Era un formato de carta poder. En el espacio del representado, el nombre de mi papá. En el espacio del apoderado, el nombre de Santiago. La línea de la firma estaba en blanco. Le pregunté, en voz baja, de dónde había sacado eso. Me dijo que Santiago se lo había dado esa tarde, cuando estaban los dos solos en el pasillo. Me dijo que mi hermano tenía una pluma en la mano cuando le entregó el papel, como quien ofrece un regalo que espera que abran inmediatamente. Mi padre me dijo que no firmó. Me dijo que cuando recibió el papel, se dio cuenta de que Santiago le estaba estudiando la cara,
De la misma forma en que uno mira a alguien que tal vez está demasiado confundido o demasiado cansado como para resistirse. Mi papá salió del pasillo con el papel en el bolsillo y se la pasó caminando por la casa con eso durante horas, sin saber qué hacer, sin querer creer lo que estaba entendiendo. Me quedé sentada con ese papel en la mano, y cada cosa de las últimas 3 semanas se acomodó en mi cabeza. Su llegada sin avisar, las preguntas sobre la seguridad, la carpeta con los costos de los asilos, el valuador que yo aún no sabía que existía, la carta poder. No era preocupación, era una estrategia por etapas. Le dije a mi papá que había hecho lo correcto. Me miró con un cansancio en los ojos que nunca le había visto antes, ni cuando tuvo el problema del corazón, ni cuando sus rodillas estaban en su peor momento. Era el cansancio de quien ha sido traicionado desde adentro de su propia casa. Él me dijo: mi propia familia me estuvo observando para ver si yo estaba lo suficientemente confundido como para firmar un papel. Me quedé sin respuesta. No porque no supiera qué decir, sino porque no había nada que pudiera decir para que eso fuera menos cierto. A la mañana siguiente, encontré a un hombre desconocido en el patio. Yo estaba adentro de la casa preparando el desayuno, cuando escuché la voz de mi papá allá afuera, con ese tono que usaba cuando intentaba ser educado, pero no podía ocultar que estaba molesto. Salí por la puerta trasera y vi a un hombre con un portapapeles y una cámara fotográfica, registrando la fachada, el muelle, el camino hacia el lago. Mi padre estaba parado en la orilla del porche preguntándole quién lo había contratado. El hombre le dijo que era un avalúo inmobiliario. La cara de mi papá en ese momento es algo que no voy a olvidar. Era el rostro de alguien que acaba de descubrir que se estaba tomando una decisión sobre su vida sin que nadie hubiera considerado necesario consultarlo. Le pedí al valuador que se fuera. Guardó sus cosas y se fue sin hacer ceremonia. Entré a la cocina. Santiago estaba recargado en la barra con una taza de café, con esa postura de quien sabe que se avecina una discusión y ya tiene preparados los argumentos. Le pregunté por qué había contratado a un valuador sin hablar con nadie. Me respondió que era su responsabilidad entender el valor patrimonial de la propiedad. Dijo que la casa era demasiado grande para 2 adultos mayores, que el lago era un riesgo, que sería más razonable vender y buscar algo más cerca de él, en la Ciudad de México, algo con mejores instalaciones, con más seguridad. Escuché todo eso sin interrumpirlo. Cuando terminó, dije lo que se tenía que decir. Le dije que ese camino hacia el lago era el único lugar donde mi papá podía caminar solo, que esas puertas anchas existían porque me pasé tardes enteras con un ingeniero discutiendo milímetros, que el baño tenía barras de apoyo porque investigué cada modelo disponible para encontrar el más seguro, que la inclinación del camino se había calculado específicamente para los pasos de mi papá. Le dije que él no sabía nada de eso, porque no estuvo aquí cuando tenía que estar. Santiago se quedó callado por un momento. Después, la máscara de preocupación de hermano se le cayó por completo. Lo que salió detrás de ella fue algo que reconocí. Era el viejo resentimiento de quien creció en un lugar, se fue, y volvió para descubrir que el lugar siguió adelante sin él. Me dijo que yo me había pasado años convirtiéndome en la única persona que importaba en esa familia, que yo había construido una casa y ahora yo decidía quién entraba y quién salía, que su nombre no estaba en ningún documento, en ninguna cuenta, en nada. Le dije que en eso tenía razón, que su nombre no estaba en nada porque él no había estado presente para nada, que uno no puede aparecer en medio de la crisis y reclamar el crédito por la calma que otro construyó. Saqué la carta poder de mi bolsillo, la puse en la mesa, entre los dos. Le pregunté cómo llamaba a eso. Se puso blanco. Mi padre entró por la puerta de la cocina en ese preciso momento. Despacio, como siempre, pero con esa presencia que se siente cuando alguien que ha vivido mucho entra a una habitación. Se me quedó viendo, luego miró a Santiago y después a mí de nuevo. Dijo, con esa voz baja de siempre, que estaba enfermo, pero no estaba sordo. Que estaba harto de que la gente discutiera sobre su vida dentro de su propia casa como si él no estuviera ahí. Que en 40 años de trabajo nunca le había pedido a nadie que tomara una decisión por él, y que no iba a empezar ahora. Santiago intentó hablar. Se detuvo a mitad de la primera oración. Fue por la maleta que tenía en el cuarto. Regresó por la cocina. Se detuvo en la puerta de salida. Me miró por última vez, y me dijo que esta plática no había terminado. Salió. La puerta se cerró. La casa se quedó en silencio. Mi padre estaba apoyado en el marco de la puerta interior, con la mano en la madera para no perder el equilibrio.
Mi madre estaba a 2 pasos detrás de él, tapándose la boca con la mano. Nadie se movió por un rato. En los días siguientes, mi padre no bajó al lago. Se quedó en el porche. Se tomaba su café mirando el camino, pero no bajaba. Yo iba todas las mañanas, preparaba el desayuno con mi mamá y me quedaba un rato ahí. No lo presioné, no le sugerí nada. Ni una sola vez le dije que ya era hora de caminar. El punto de todo lo que yo había construido era que él pudiera decidir. Al cuarto día, me preguntó algo que me dolió más que cualquier otra parte de toda esta historia. Me preguntó si yo lo veía como a un proyecto. No lo dijo con crueldad. Lo dijo con esa franqueza directa que siempre fue su manera de demostrar respeto. Era la pregunta de alguien que necesitaba saber, de verdad, si su hija lo había construido a él junto con la casa. Me senté en la silla que estaba frente a él. Respiré hondo. Le dije que había construido un camino sin barandales porque no quería que se sintiera limitado. Le dije que la banca a la mitad del camino existía para que pudiera descansar si lo necesitaba, no para que se detuviera ahí. Le dije que el muelle tenía exactamente la altura correcta para que se pudiera sentar sin necesitar ayuda para volverse a levantar. Le dije que si yo hubiera querido controlarlo, habría puesto cámaras, habría contratado a un cuidador, habría instalado alarmas. Le dije que yo no quería hacerme cargo de él. Yo quería construir un lugar donde él pudiera hacerse cargo de sí mismo. Se me quedó mirando durante un largo rato. Después se levantó, fue a su cuarto y regresó con los zapatos puestos. Me miró de reojo al cruzar la cocina. Salió por la puerta trasera. Fui hasta el porche y me quedé parada ahí. Él bajó el escalón, puso los pies en el camino pavimentado y empezó a caminar, despacio, con los brazos ligeramente separados del cuerpo. Pasó por la primera banca sin detenerse. Llegó al muelle, caminó hasta el final. Se quedó parado a la orilla del agua con el rostro vuelto hacia el sol. Mi mamá se acercó a mi lado y me puso la mano en el brazo. Nos quedamos las dos mirándolo sin decir nada. Santiago me llamó 3 semanas después. Casi no le contesto. Pero lo hice. Me preguntó cómo estaba mi papá. Le dije que estaba caminando hacia el lago otra vez. Santiago se quedó callado. Luego dijo que estaba bien. Solo bien, pero había algo diferente en esa palabra, algo que no estaba ahí la última vez que hablamos, algo que iba en camino de convertirse en una disculpa, aunque todavía no llegaba a serlo. Dijo que no debió haber llamado al valuador. Le di la razón. Dijo que se había convencido a sí mismo de que estaba siendo responsable. Le respondí que yo sabía de qué se había convencido. Antes de colgar, me pidió que le mandara saludos a mi papá de su parte. Le dije que le pasaría el mensaje. No le prometí cuándo. Esa noche, por fin me detuve. Me preparé un té. Me senté en mi escritorio, ese mismo escritorio donde me pasé meses con hojas de cálculo abiertas y con los números nublándoseme frente a los ojos. Y lloré. No fue un llanto dramático. Fue el llanto de quien ha estado cargando con mucho peso por demasiado tiempo y finalmente encontró un lugar donde soltarlo. Cuando paré, me lavé la cara y me fui a dormir. A la mañana siguiente, compré el queso panela que le gusta a mi mamá, el pan dulce que le gusta a mi papá, y preparé café de olla en un termo. Me fui al lago sin avisar. Así era como mi papá y yo siempre hacíamos las cosas. Unos días después, me entregó un papel doblado sin decir nada. La letra le temblaba en algunas partes. Era más difícil de leer que antes. Lo leí 2 veces para asegurarme de haber entendido bien. Decía, «Tú no me controlaste. Tú me viste». Doblé el papel, lo guardé en mi cartera. Todavía está ahí. Mi mamá me dijo algo esa misma semana que se me quedó grabado de una forma distinta. Me dijo que Santiago siempre recibió más atención cuando era chiquito porque hacía ruido para conseguir lo que quería. Que yo nunca hacía ruido, así que la gente dejó de revisar si yo estaba bien. Me dijo que se pasó semanas pensando en cada cumpleaños y en cada cena en los que me había mirado y había dado por hecho que yo estaba bien, solo porque estaba callada. Le dije que no tenía que decirme eso. Ella me respondió que sí tenía que hacerlo. Seguí yendo cada semana. La luz del porche volvió a encenderse todos los días al atardecer, y la prendí a mi papá con sus propias manos. Durante la visita de Santiago, hubo una noche en que la luz no se prendió. Yo lo había notado, pero no dije nada. Al día siguiente de que él se fuera, mi padre fue hasta el apagador cuando bajó el sol y la encendió. Ha estado encendida todas las noches desde entonces. Mi papá me llamó al porche una tarde y me dijo,
sin preámbulos, que había ido a la notaría, que le había pedido a un notario amigo suyo que redactara un nuevo testamento, que la casa estaba a mi nombre. Empecé a decirle que no era necesario. Él levantó la mano, solo con un pequeño gesto, y continuó. Me dijo que no lo estaba haciendo por coraje, que no estaba castigando a nadie. Dijo que por mucho tiempo otras personas habían tomado decisiones sobre su vida, y que esta era una decisión que él había tomado solo, con tiempo, con claridad, sin que nadie estuviera allá afuera esperándolo con una pluma en la mano. Dijo que era la primera decisión en mucho tiempo que había sido completamente suya. Lloré, calladita. Él me dejó. Mantuvo su mano sobre la mía y no intentó consolarme con palabras, que era exactamente la forma correcta en la que yo necesitaba que me consolaran. Una tarde, estábamos los tres en el porche cuando una garza se paró en la orilla del muelle. Se quedó ahí quietecita, con esas patas flacas metidas en el agua bajita. Mi papá la señaló. Nos quedamos mirando juntos. Nadie habló. Yo construí una casa con puertas anchas y un camino hacia el agua. Pero lo que le di a mi padre no fueron paredes. Fue la oportunidad de seguir siendo un hombre que decide por sí mismo. Y cada vez que baja por ese camino, despacito, con los pies firmes sobre el piso que yo elegí para él, veo al hombre que me crió volver a ser el mismo. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Ah, y no olvides unirte como miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá.